Bien, la semana pasada hablamos sobre el concepto de derivada. Demostramos en clase qué cosa era la derivada desde el punto de vista geométrico. También hicimos la definición de derivada y vimos que una derivada pues justamente era un cociente, una razón de cambio entre dos variables, la variable y respecto de x, o en términos de función, pues una derivada te dice qué tan rápido está cambiando algo. El día de hoy vamos a recordar esa definición de derivada y vamos a hacer algunos ejemplos. También algo importante que hicimos la clase pasada fue demostrar una formulita. Tardamos una hora, pero bueno, 45 minutos creo, pero demostramos una formulita que nos va a permitir derivar sin tener que usar esa fórmula, esa definición de derivada n veces. Entonces, ya con esta fórmula, el cálculo de las derivadas, al menos de funciones polinómicas, resulta muy sencillo. Por ahí voy a comenzar, voy a compartirles la pantalla del iPad para que vean de qué se trata esto. Entonces, bueno, ahí están viendo ya la pantalla. Este video sí lo voy a grabar, lo estoy grabando de hecho, y se va a subir a la plataforma. Lo voy a subir al canal de YouTube que tengo y después lo voy a anclar en la plataforma para que puedan pues verlo las veces que lo necesiten. Entonces, ese es el objetivo. Algo importante es, voy a admitir, por esta ocasión no, pero para las próximas clases sí, hasta 5 minutos después del horario de clase. Es decir, hoy dijimos que era a las 10:30, por ahí yo empecé a aceptar a la gente a las 10:31, 10:32, y hasta las 10:35 se va a aceptar. ¿Por qué? Porque distraen mucho, ¿no? Yo estoy explicando y de repente aquí me aparece la solicitud y para ser puntuales. Hasta las 10:35 se va a permitir el ingreso a la clase. Bien, entonces vamos a recordemos. Ahora sí va a ser muy importante, me parece que está un poquito desfasado lo que se ve en mi pantalla, creo que no se está viendo aquí en Zoom, voy a volver a compartir. Vamos a ver, en ocasiones el tiempo de latencia es bastante y no corresponde lo que estoy escribiendo con lo que con lo que ustedes están viendo, pero bueno, aquí está. Recordemos de la semana pasada, recordemos de la clase anterior. Hoy sí me va a salir la letra un poquito fea porque tengo las manos muy frías. Bueno, más fea de lo normal. Para las clases virtuales que vamos a tener, es importante que sí tomen apuntes, porque los apuntes sí los van a estar subiendo a la plataforma. Esa va a ser la manera en la que yo voy a darme cuenta que sí estuvieron en clase y que no pusieron nada más la cámara y se fueron a hacer otra cosa. Entonces, tomen nota, porque esto sí lo van a subir en apartados que yo les voy a poner. Sus notas de la clase, súbalas aquí, ¿no? Y las tienen que estar subiendo después de la clase virtual. Recordemos de la clase anterior que la derivada de f. Profe, una duda. Adelante. No te escucho. No se entendió. ¿Puedes repetir? Bueno, creo que no tienes muy buena conexión de internet. Puedes mandarlo en el chat. La derivada se define como sigue. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de un cociente f de x más delta x menos la función, y todo esto dividido entre, vamos a poner aquí un poquito más grande el cociente, entre delta x. Entonces, esta es la definición de derivada. De hecho, esta definición de derivada fue la que nos permitió encontrar un teorema. Lo voy a enunciar aquí, teorema, y solamente lo voy a poner así.
teorema, sea f de x igual a x a la n, donde n pertenece a los enteros, entonces f' de x es igual a n por x a la n menos 1. Sí, esta fue la formulita que demostramos. Aquí lo voy a poner. Se demostró la clase pasada, anterior. Entonces, fue cuando hicimos el binomio de Newton, hicimos todo ese rollo y al final se cancelaron un montón de cosas antes de aplicar el límite y nos quedó esta famosa fórmula que la derivada de x a la n es nx a la n menos 1. Entonces, solo por poner un ejemplo y que quede claro, vamos a ejemplo, entonces vamos a considerar una función. Vean, por ejemplo, f de x sea f, una función que va de los reales en los reales, definida por f de x igual a 4x a la n, no, al cuadrado. A ver, ¿cuánto valdrá la derivada? Ahí, porfa, no rayen, luego les compro un libro de colorear. No rayen, porfa, la pantalla. ¿Cuánto valdrá la derivada de 4x cuadrada? Aquí no confundan, aquí, esta comita de aquí, esta comita correspondía acá a la R. A ver si alguien puede quitar lo que rayó ahí, porfa. A ver. Alguien, el que rayó eso, quítelo, ¿no? Porfa. ¿No lo puede quitar usted? Ya lo quité. Ya vi por. Bueno, yo sé que andaban ahí experimentando. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces vamos a derivar esto. De entrada, siguiendo la fórmula, esto va a quedar f' de x. Alguien va a decir, el 2 baja, multiplica el 4, queda x, 2 menos 1. Lo único que hice fue aplicar esta fórmula. Y esto va a quedar f' de x igual a 2 por 4, 8, x a la 1. Pero el 1 no se pone. Pero yo les pregunto, ¿por qué razón ustedes multiplicaron 2 por 4? A ver, díganme por qué se multiplica. ¿Por qué creen que se multiplique? ¿Por qué no se suma? ¿Por qué no se divide? ¿Por qué no se resta? ¿Por qué se multiplica ese 4 que teníamos ahí por el 2, que era el exponente antes? ¿Alguien tiene la respuesta? A ver, vamos, participen. ¿Por qué se multiplica el 2 y el 4? A ver, vamos tal vez con 5 puntos extras para el examen del segundo, para el segundo examen se puedan motivar. ¿Por qué se multiplica el 2 y el 4? ¿Quién me da ese permiso de que se multipliquen? Porque el 4 estaba multiplicando la x, ¿no? Y el 2 era parte del x. El 2 era el exponente de la x, pero lo que nosotros sabemos de la formulita es que esta n la vamos a poner multiplicando a la x. Pero ¿qué onda con este 4? O sea, este 2 está bien, o sea, porque bajó. Pero ¿por qué multiplica al 4? Esa es mi pregunta. Vean, la Porque respuesta... el 4 es parte de la x. ¿Mande? A ver otra vez. Porque el 4 es parte de la x y en la fórmula dice que n multiplica todo x. 4 es parte de x. El 4 es... Por ahí va, por ahí va. El 4 es el coeficiente de la x. No forma parte de la x porque la x varía. La x es una variable que puede tomar cualquier valor real en este caso. Vean, la justificación es un poco más técnica, pero es sencilla de entender. Ustedes recuerden que el límite, cuando x tiende a cualquier número, por ejemplo, a de una constante
por una función era igual, lo demostramos en clase, a sacar la constante y después calcular el límite. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esto? Vean la constante salió del límite. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O más o menos, a ver. Yo la verdad no recuerdo muy bien eso. Ok, bueno, la honestidad se agradece. Esa es una propiedad de los límites. Recuerden que yo les puse como 6 o 7 propiedades en el pizarrón e incluso hicimos ejemplos aplicando cada una de las propiedades y nos dimos cuenta que era lo mismo hacer la parte izquierda o la parte derecha. Incluso hasta les puse ejemplos con numeritos y les dije, los límites, como son de números reales, heredan las propiedades de los números reales. Y vean qué cosa es la derivada. ¿La derivada qué cosa es? ¿Un qué? Un límite. Un límite. Entonces, como la derivada es un límite, hereda las propiedades de los límites. Entonces, si nosotros tenemos, que f de x es igual a 4x cuadrada, ¿el 4 qué cosa es? El 4 es una constante, ¿a poco no? El 4 es como si fuera ¿quién? Es como si fuera la K. Y vean qué hace la K. Voy a sonar con pleonasmo, pero para que quede claro, sale para afuera. ¿Sí? Para que no se les olvide. La constante sale del límite. Entonces, nosotros aquí vamos a poner lo siguiente. Entonces, la derivada f' de x, vean la notación que voy a poner. Derivada respecto de x, ¿de quién? De 4x cuadrada. Entonces, esta constante, este 4, igual que en los límites, sale de la derivada y sale haciendo ¿qué cosa? Multiplicando. Entonces nos va a quedar esto, vean. F' de x, o sea, la derivada, va a ser igual, sacamos el 4, ¿y qué cosa nos quedó pendiente de derivar? X cuadrada. Ahora sí, yo les pregunto, este 4 se queda aquí, aquí lo dice la propiedad. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrada? A ver, ¿cuánto es la derivada de x cuadrada? 2x. 2x. Ah, pues aquí va 2x. Y vean, esta propiedad me dice, multiplícalo. Entonces aquí me va a quedar 4 por 2, 8x. Así de sencillo. A partir de ahorita ya no tienen que hacer esto que yo hice, porque ustedes ya saben que la propiedad de los números reales, que la heredan los límites, que la hereda la derivada, te permite sacar las constantes, derivar lo que te quedó adentro y al final eso lo multiplicas por la constante que te quedó afuera. Por eso a la brava, aquí dijimos 2 por 4, 8x. Se puede hacer así directo, sin tener que estar pensando qué onda después de que se explicó esto. ¿Ok? Entonces, Profe, ¿sí? entonces la derivada de 4x cuadrada es 8x. 8x, así es. Ah, ok. Si no me crees, puedes utilizar la definición de derivada como lo hicimos en clase, eliminas, calculas el límite y al final te va a quedar 8x. ¿Sí? Bien. Ok, Entonces, muy bien. vamos a recordar otra propiedad. Vamos a recordar otra propiedad de los límites. Ustedes pueden checar ahí en sus apuntes para que vean otra propiedad y era la siguiente. El límite, cuando x tiende a de f de x más menos
g de x, o sea, el límite de una suma o resta de funciones es lo mismo que calcular el límite por separado de cada función y después sumarlos o restarlos. ¿Sí se acuerdan de esta propiedad o no? A ver. ¿Sí? Y hasta dijimos lo siguiente, este límite entra y se reparte en cada una de las funciones. Bueno, pues ¿qué creen? Como la derivada es un límite, la derivada también hereda esta propiedad. Entonces, para la derivada, sean f de x y g de x funciones continuas en x igual a, tenemos que la derivada respecto de x de f de x más menos g de x va a ser igual, meto la derivada en cada una de las funciones y después la sumo y me va a quedar la derivada de f de x más menos la derivada de g de x. Listo. Vean que esto que acabo de escribir lo estoy poniendo con la notación de Leibniz, no con la apóstrofe, la comita, que también lo puedo hacer así, nada más para que se habitúen. Esto va a ser igual, todo esto es f' de x más menos, todo esto es g' de x. Da igual cuál de las dos cosas usen. En ocasiones es más conveniente una notación que otra. ¿Quedó más o menos entendido esto? Los límites le heredan a la derivada sus propiedades porque la derivada es un límite. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean lo bonito que es esta propiedad. Ejemplo. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta? La derivada también se puede sacar por aparte, ¿verdad? O se puede sacar junta como los límites. ¿Cómo? A ver, otra vez, vuelve a plantear tu pregunta. No, olvídelo, ya vi. Ok. Entonces, ejemplo. Pensemos en esta función f de x igual a menos 2x cúbica más x a la 5. Vamos a derivarlo. Entonces, f' de x, vean cuántas funciones tengo aquí. 1, 2. O sea, 1, 2. ¿Qué hago? Derivo cada una por separado, tal vez esa era tu pregunta. Derivo cada una por separado y simplemente las sumo. Vean, ¿cuánto vale la derivada de menos 2x cúbica? A ver, ¿cuánto vale eso? 6x al cuadrado. Menos 6, ojo con el signo, menos 6x Menos 6, ¿verdad, profe? ¿Mande? Es menos 6x al cuadrado, ¿verdad? Sí, correcto. Más, ¿y cuánto vale la derivada de x a la 5? 5x a la 4. 4x. Diga, 5x a la 4. 4, correcto. Vean lo que hicimos. Sumamos las derivadas. ¿Por qué? Porque las propiedades de los límites nos lo permiten. Estoy insistiendo mucho en esto porque es importante hacer conciencia de esas propiedades que se van heredando. Ahora, uno puede plantear una función horrible. Por ejemplo, vean este otro ejemplo. Ejemplo, f de x igual a 4x a la 4 menos 8x al cubo más 1/2 de x al cuadrado más 4x más 20. Y esa función, derivarla es muy fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es aplicar la regla de la derivada una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y sumar esos resultados sin tener que hacer la definición y bla, bla, bla.
Entonces, f' de x, o sea, esto es lo mismo, insisto, que la derivada de la función, aquí ya no me alcanzó el espacio, por eso el español se escribe de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Ahí está. ¿Listo? Es lo mismo esto, cualquiera de los dos es lo mismo. La derivada, ¿qué va a ser igual? Derivada de 4x a la 4. A ver, yo les voy a preguntar. Pregunta para, a ver, Alfredo Terrones. Activa tu micrófono, porfa, Alfredo. ¿Estás listo? Sí, Ok, derivada de 4x a la 4, ¿cuánto es? esperen un poquito. ¿Sí? Recuerda, el exponente lo bajamos y multiplica 4 por 4. ¿Cuánto es? 16. No, 16. sí. X y le restamos 1 al exponente. 4 menos 1, Ah, 3. 3. Muy bien, gracias. Pregunta ahora para Danila Cervantes. ¿Listo? Profe, que se deja entrar a Diego. Danila, derivada de menos 8x al cubo. Menos 24 Ajá, x a la 2. excelente, muy bien. Siguiente, Carlos. Yo, Sí. Derivada de es medio de x al cuadrado. ¿Cuánto? X. Correcto. Vean por qué. Gracias, Carlos. Me voy a traer esto de aquí para acá. Tengo un medio de x al cuadrado. La derivada, vean que le puse una comita aquí. La derivada es, bajamos el 2, ese multiplica a un medio, la x le restamos 1, 2 menos 1, 1. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Numerador por numerador, denominador por denominador. 2 por 1, 2 arriba, abajo quedó 2, x, 2 entre 2, ¿cuánto es? 1x, pero el 1 no se pone, entonces nada más queda la x. Excelente. Bien, esto pues pueden checar cómo se multiplican las fracciones, que ya lo vimos hace tiempo. Siguiente. Ahora vamos con Braulio Rubalcaba. Derivada de 4x. Derivada de 4x. A ver. Aquí dicen popularmente, donde la puerca torció el rabo. A ver. Está complicadita. Vean, está muy sencilla, pero la intuición aquí nos juega un poco sucio. Fíjate lo que voy a hacer, Braulio. Lo mismo que hice con un medio de x cuadrada, vamos a analizar esto por separado. 4x. Lo quiero derivar. Ahí está. Derivada de 4x. Que no es exponente, ¿eh? Esto es derivada. Ojo. Derivada. Es cero, profe. No. Fíjate, ¿qué exponente tiene? Voy a derivar, así lo voy a escribir con más orden. Quiero derivar 4x. Ok. ¿Qué exponente tiene la x aquí? 1. ¿Qué dice la regla para derivar? Baja el exponente y multiplícalo por la base. 1 por 4, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y qué hacemos con el exponente? Le restamos 1, queda 4 Ok. normal. ¿Y 1 menos 1 cuánto es? 0. 0. ¿Y cuánto es x a la 0? 0. No. 1. 1. Lo demostramos en clase. 1 y 4 por 1, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de 4x? 4. 4. Muy bien. 4. A ver, ¿y cuánto valdría si aquí fuera 10x? La derivada de 10x, ¿cuánto valdría? 10. 10. La derivada de 1000x. 1000. La derivada de nx. N. N. Entonces tenemos una fórmula. La derivada respecto de x de k por x es k. Ah. Lo que valga k. Perfecto. Más, a ver, finalmente pregunta para Daniela Valadez. ¿Cuánto vale la derivada de 20? ¿Sería 20? No.
Derivada de 20. ¿Es 0? 0. ¿Por qué? Porque no tiene exponente y el exponente es 0, entonces todo multiplicado por 0 es 0. Correcto. ¿Qué x habría aquí? ¿Una x a la qué? A la 0, ¿no? ¿Cuánto es x a la 0? 1. ¿Y 1 por 20 cuánto es? Sigue siendo 20. Entonces, si este 0 de aquí lo bajamos multiplicando al 20, 20 por 0, 0. Multiplícalo por lo que tú quieras, siempre te va a dar 0. Muy bien, muy buena deducción, 0. Entonces, si es 0, pues no lo pongo. Este resultado que está aquí es justamente la derivada de la función. Esa es la derivada de la función que está arriba. Entonces, si ustedes tienen un polinomio espantoso de muchos términos, no se asusten. No significa que la derivada esté más difícil. Simplemente tienes que calcular la derivada de cada uno de sus términos y al final agruparlos. Y ya. Ok, entonces les voy a dejar ahorita, les voy a poner tres ejercicios. Les voy a dar 10 minutos para que realicen los ejercicios y en 10 minutos nos volvemos a conectar con el mismo link para que nos compartan qué les resultó. Entonces, actividad. ¿Sí? Derivar las siguientes funciones. La número 1 es f de x igual a 4x a la 9 menos 8x al cuadrado más 1/3 de x a la 2 menos 1. La 2 es g de x igual a 4 por la raíz cuadrada de x más 1 entre x. Y la 3, h de x, no hay problema si la función se llama f, g, h, m, p, da igual, es una función. Y esta última va a ser 2x a la 1/2 más 4x a la 1/3 más pi. Entonces tienen estas tres funciones. Nos vemos son las 11:03, nos vemos a las 11:15. 11:15, lo voy a poner. 11:15 regresamos para compartir los resultados que obtuvieron. Bueno, nos vemos ahorita. Antes, ¿alguna pregunta? Deje anoto, profe, espérame. Ok, ajá, escríbanlo y ya nos vemos ahorita. ¿Cómo sería? Profe, ¿Sí? en la primera función, 4x, ¿es a la 9 o es otro número? Sí, es a la 9. Ah, ok. Ajá. Ok, nos vemos ahorita pues. Yo tengo, profe, ¿Sí, Iván? yo tengo duda, cuando es raíz cuadrada de x, ¿cómo sería ese caso? A ver, tú dime. La raíz cuadrada de x es lo mismo que ¿qué cosa? ¿X a la qué? Un Un medio. medio. A la 1/2. Entonces, ya tienes el exponente. La derivada, pues, es bajar el 1/2, etcétera. A ver. Es lo que quiero que piensen un poquito ahorita. Ok. Va. Ahorita nos vemos, pues.